Retomamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio. Emil, el tema de la afectación de todo este tema del contrabando, precisamente, nos estuviste comentando que une a diferentes gremios de la producción, a ustedes, y esto es evidentemente una cuestión que afecta a la economía toda, pero puntualmente dentro de lo que es el segmento y el rubro de las casas de cambio también está generando una afectación muy importante, e inclusive la Sí, rentabilidad de las casas de cambio se está viendo afectada por este crecimiento de la actividad en negro. claro. Realmente las casas de cambio se deben al comercio internacional, porque las casas de cambio negocian con divisas. Entonces, en su mayoría, los clientes que acuden a una casa de cambio son clientes importadores que tienen que hacer sus pagos en el exterior, clientes industriales que deben exportar sus mercaderías y recibir a través de cuentas de estas instituciones las divisas fruto de su exportación. Al ser empresas comerciales también que venden sus productos nacionalmente, muchos los financian en dólares para poder volverlos a comprar en dólares en el exterior. Entonces, todo este rubro de empresas que hoy están sumamente afectadas con el contrabando, al contrabando incidir directamente en el movimiento que ellos tienen, en el movimiento de mercadería, compra y venta que ellos tienen, al ver disminuido esto, también se ven disminuidos las operativas de las casas de cambio que, vamos a decir, que no tienen otro rubro como el banco, por ejemplo, que el banco también hace este tipo de operaciones, pero el banco también tiene productos como la venta de créditos, la venta de tarjetas de crédito y otros servicios que las casas de cambio no tienen. Por eso es que al verse muchas veces estas empresas golpeadas hasta un 50% en su movimiento, las casas de cambio directamente nos vemos afectados en nuestro movimiento en un 50%. Y recordando, Emil, que en realidad hay, como estás diciendo, un 50% que está operando en negro, es decir, hay un gran movimiento de dinero que está saliendo del mercado formal teniendo en cuenta todo este contexto. Es decir, si las casas de cambio están teniendo problemas, están teniendo menos operaciones y menos dinero pasa por el mercado formal, no es que hay menos circulante, hay más circulante tal vez que está pasando por un mercado que no está controlado. Vos sabés, Eduardo, de que eso que vos me estás diciendo, eh, yo estuve hablando con técnicos que son del gobierno, que son economistas. Vos sabés que uno de ellos me dijo, no sé por qué ustedes se plaguean tanto, siendo de que dentro de una economía el movimiento comercial, sea en blanco o sea en negro, igual se produce, o sea que se produce el movimiento comercial de compra y venta. Entonces el comercio no debe, ni las personas no deben estar afectados. Pero eso es algo aberrante. Es cierto de que el movimiento económico contempla toda transacción comercial, pero hay una gran diferencia entre una transacción comercial legal y una ilegal. Una transacción comercial legal paga impuestos, paga cargas sociales de la que le realiza, de la empresa. O sea que esa empresa que realiza movimientos legales tiene funcionarios legales y esos funcionarios legales tienen IPS, se le paga otro, tienen otros beneficios, aportan al mercado bancario, o sea que tienen cuenta y esos fondos de sus cuentas se los vuelve a prestar a otra gente. Entonces, eh, eh, yo creo que fruto de apreciaciones de este tipo, es que hoy en día nosotros estamos viviendo este fenómeno en nuestro mercado nacional y estamos viviendo esta desidia de muchas veces de analistas del Estado que no saben diferenciar
vamos a decir que estas situaciones del mercado. Ujú. Emil, no es el mismo caso del peso argentino, pero con el real brasileño también hay ciertos incentivos para que ingresen productos brasileños a nuestro país de forma ilegal, en forma de contrabando. Bueno, realmente con el Brasil es una problemática totalmente diferente al de la Argentina. Al Brasil, por ejemplo, van productos ya directamente de contrabando, ¿verdad? De repente productos informáticos o tipos de productos o productos que el Paraguay, por ejemplo, importa y que entran sin pagar impuestos y salen de la misma forma. ¿Y cómo funciona esto? Esto, por ejemplo, van productos de contrabando al Brasil. El Brasil, solamente en el Brasil se pueden manejar reales. Entonces, estos reales vienen, ingresan al Paraguay por la venta de estos productos. Y en nuestro mercado nacional, estos reales que no tienen un origen, tienen que ser cambiados, por ejemplo, a dólares para volver a hacer estas compras de China, de India del origen que se le dé, ¿verdad? Entonces también esto alimenta el mercado negro. Te doy un ejemplo. Van, por ejemplo, computadoras o van insumos informáticos al Brasil, o van whisky. De ahí vienen reales. Estos reales tienen que ser cambiados ya en el mercado paralelo a dólares, y estos dólares deben ser eh, utilizados para volver a comprar esta mercadería en estos países. ¿Y cómo se utilizan? Y muchas de estas mercaderías se compran con estas nuevas monedas virtuales, como por ejemplo ser el dólar USDT, ¿verdad? Que no tiene una trazabilidad, que no tiene un origen. Estas monedas son las que al final se utilizan para hacer las importaciones de estos productos. ¿Y cómo funcionan estas monedas? Por ejemplo, el dólar el USDT que le conoce normalmente la gente, tiene un código. O sea que la persona que tiene en una plataforma internacional como esta plataforma, por ejemplo, Binance es una, hay varias, ¿verdad? Por decir el nombre de una, tiene una cuenta en esta empresa internacional. Entonces, cuando vienen estos reales, vamos a decir que en el mercado paralelo son utilizados en nuestro país para comprar estos códigos en estas empresas, que al final estos códigos son los códigos vendidos a las exportadoras en India, en China, para que la mercadería vuelva a ingresar a nuestro país. Ese es el circuito de este tipo, de esta operativa, ¿verdad? Que también es muy perjudicial, así mismo como es perjudicial esta operativa que se da con el mercado argentino. Ujú. Son iguales, ¿verdad? Pero la forma de hacerlas son diferentes. Nosotros, la Asociación de Casas de Cambio, nosotros tenemos una denuncia de esta operativa, ¿verdad? Que se está dando con el dólar USDT, ¿verdad? Emil, en líneas generales, teniendo en cuenta este trabajo que están encarando entre instituciones contra el contrabando, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que esperan? ¿Quieren hablar con las siguientes autoridades, con las autoridades electas? Se está hablando también, creo que, de un proyecto de ley específico. ¿Tienen alguna hoja de ruta específica en la cual ustedes quieren ir trabajando para ir enfrentando este flagelo? Si se está hablando con las autoridades actuales, ¿verdad? También queremos hablar o sea, tenemos el proyecto de hablar con las autoridades que están asumiendo ahora el nuevo gobierno, porque finalmente también ellas son las que tienen a ellas tenemos que darle los puntos de alerta, y ellas tienen que tomar
los recaudos para hacer frente a este flagelo al cual hoy día estamos viviendo. Sí, tenemos también proyectadas algunas ya reglamentaciones, leyes tenemos muchas. Ahora lo que hay que hacer es, hay que reglamentarlas, ¿verdad? Hay que reglamentar estas leyes que hoy en día ya existen para poder llevarlas a la práctica y poder proteger de una mejor manera el mercado nacional. Se necesita una nueva estrategia, Emil. Se están teniendo muy pocos resultados anticontrabando en el país. Se necesitan muchísimas estrategias porque el contrabando a nivel nacional y a nivel internacional, vamos a decir que se está profesionalizando mucho. Y muchas veces las instituciones no se están profesionalizando al nivel que estas operativas hoy en día están afinando sus operativas. Como recién te expliqué con estas nuevas monedas, o por qué no decir con las monedas virtuales como es el Bitcoin o el Ethereum, que se utilizan muchísimo. Entonces, estas operativas son las que nosotros queremos llevarle a las autoridades, explicarles cómo se realizan estas operativas para que ellos puedan tomar un recaudo, ¿verdad? Y hacer frente a este flagelo, ¿verdad? Emil, en líneas generales, también resumiendo un poquitito los diferentes aspectos que estuvimos hablando, ¿cuál es la tendencia que te parece que espera para el dólar puntualmente dentro de esta segunda mitad del año, teniendo en cuenta lo que es este lastimosamente fortalecimiento del mercado negro, esa situación de fuga de dólares que en cierto modo se sigue evidenciando y lo que sería la demanda formal por parte de los importadores? ¿Hay argumentos para pensar que el dólar tal vez podría seguir fortaleciéndose en esta segunda mitad del año? Sí, de hecho, históricamente en la segunda mitad del año en Paraguay, por el tipo de economía que nosotros manejamos, el dólar normalmente se fortalece. Ahora acentuada con estos fenómenos que hoy que estamos viviendo, ¿verdad? Que es el fenómeno argentino que no solamente le está afectando a Paraguay, sino que le está afectando a Uruguay, le está afectando a Chile, ya le afectó grandemente a Bolivia. Se va a ver una apreciación muy grande del dólar. Nosotros estamos haciendo estimaciones, por ejemplo, de un dólar a fin de año de entre 7.450 a 7.700. ¿Por qué esta brecha de 7.450 a 7.700? ¿Por qué es tan grande esta brecha? Porque uno no puede cuantificar el mercado paralelo. Y el mercado paralelo hoy en día es muy grande en nuestro mercado nacional. Entonces, si nosotros tuviésemos un mercado paralelo muy pequeño, por decirte que sea un 5% o un 2%, entonces uno puede hacer una previsión y probablemente muy acertada de cómo va a ir desenvolviéndose nuestra moneda. Pero al ser el mercado paralelo, un mercado que no tiene registración, un mercado que solamente nosotros por ciertos tips que se ven dentro del mercado nacional podemos cuantificar, como por ejemplo el consumo de energía de la industria, o sea, la baja del consumo de la energía y de otros servicios, se puede tener una vaga apreciación de eso. Exactamente, Emil, recordando que esto es un factor que distorsiona la economía toda, ¿verdad? Sí. Inclusive hay, si es que el dólar, por ejemplo, se encarece mucho, esto afecta también directamente al día a día de las personas, porque estamos hablando de mayor inflación. En la canasta hay muchos productos importados que dependen del dólar y un dólar caro lo que hace es encarecer el día a día de la gente. Mucha distorsión genera este tipo de Eh, cuestiones dentro de la economía. eso que vos decís es muy cierto. Hay que tener en cuenta que el, el producto de mayor importación en nuestro país es el petróleo. El petróleo incide directamente en el IPC, en la inflación, en el precio al consumidor. ¿Por qué? Porque básicamente todo se calcula frente al petróleo. ¿Por qué?
porque los productos de importación se hace a través de barcos, a través de aviones, que tienen que ver directamente con el petróleo. Los sistemas de distribución nacional se hace en nuestro país a través de camiones, vehículos, todo tiene que ver con el petróleo. La movilidad de las personas, el transporte público se alimenta del petróleo. Entonces el petróleo es de una incidencia directa a la economía nacional, a la inflación. Tenemos nuestro mayor producto con la mayor, vamos a decir que directamente relacionado al dólar. El segundo producto de importación que nosotros tenemos, que son los productos electrónicos, informáticos, eléctricos y mecánicos, básicamente también como nosotros todo eso compramos del exterior, nosotros nacionalmente no los producimos, la incidencia es directa con la suba del dólar. Quiere decir que estos productos que nosotros importamos y que hoy todo el día lo utilizamos, vamos a tener una mayor apreciación en el precio de estos productos. Entonces, vamos a decir que la proyección de inflación que nosotros tenemos con una suba escalonada del dólar, que prácticamente es irremediable hasta fin de año, va a incidir en una suba de precios, vamos a tener una inflación mayor hasta fin de año y va a ser muy difícil luchar contra eso. Emil, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. El mercado cambiario es muy dinámico, va teniendo variables que cambian constantemente y requiere de un análisis permanente. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en el programa. Gracias, Eduardo.